Bienvenidos a Sin Sabotaje Oficial. Que Dios te bendiga en cualquier lugar donde me veas. Buenos días si es de día y buenas noches si es de noche. Me siento sumamente contento de este día que Dios nos ha regalado y me siento contento también de que me estés viendo de cualquier lugar. Te deseo que te vaya bien. Que la gracia del Todopoderoso, del Eterno, te bendiga siempre. Gloria al Señor. Mi nombre es Monchi, desde aquí, desde República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Te mando y te envío un caluroso saludo. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero hacer una breve reflexión sobre el caso de Cuba. El caso de Cuba, yo he visto varios videos de, de la situación que los cubanos están pasando en este momento. Y la situación en Cuba es una situación muy compleja, es muy seria, es muy fuerte. Y nosotros tenemos que también estar al tanto de lo que está pasando en Cuba. Yo no me hago ajeno al dolor de los cubanos. Yo sé que Cuba es un país hermoso, es un país lindo, pero ahora mismo está pasando por una crisis muy fuerte. Y la principal crisis que está pasando Cuba ahora mismo es de la de alimento, la alimentación. Ustedes saben que cuando no hay alimento en un país, hermano, la gente como que se desespera. Porque usted sabe que el hambre desespera. El hambre, hermano, mire, no es fácil. No es fácil. Inclusive que cuando no hay comida, cuando hay poca comida en un país, la gente o se alimenta menos, la gente piensa menos. ¿Usted sabía que cuando la gente se alimenta poco piensa menos? La gente tiende como a ponerse nerviosa, a desesperarse. ¿Por qué? Porque no hay alimento, no está habiendo comida. Y ese es el problema que está pasando ahora mismo en Cuba, es de la alimentación, la escasez grave que hay. Hay una escasez muy grave, muy fuerte en Cuba y ojalá que las autoridades de Cuba, el sistema socialista de Cuba pueda mirar con lentes humanos y puedan atender a su pueblo, porque verdaderamente el pueblo cubano está desesperado y eso yo lo puedo sentir. Yo puedo sentir como una carga en los cubanos que tienen que estar haciendo cola, tienen que estar haciendo fila de tantos metros y no es fácil. Inclusive personas hasta viejas, ancianas, de 70 y hasta quizá 80 años, usted lo ve haciendo fila, que no debiera. Yo pienso ya que las personas ancianas sí pudieran darse ya quisiera por lo menos incluirlos. Por lo menos a la persona anciana darle otro trato, de que ellos no hagan fila, o que se le dé un trato especial, sin por ejemplo que sean los primeros en que le den los lugares en la primera cola a los ancianos, que se haga esa excepción con los viejos. Usted sabe que los viejos un viejo no es igual que un joven, que puede resistir parado, puede durar tiempo parado, porque no es fácil estar en una fila. No es fácil, eso desespera, hermano. Y yo veo esto de mis hermanos cubanos. Y yo quiero mucho a Cuba, amo mucho a los cubanos, porque verdaderamente los cubanos son igualitos a los dominicanos. Usted compara un cubano con un dominicano, usted no sabe quién es el dominicano y quién es el cubano, porque son igualitos en el físico, en el aspecto. Lo único que nos diferencia es el acento en nuestro hablar. El acento del cubano es diferente al del dominicano, pero es casi lo mismo. El dominicano y el cubano es casi lo mismo. Son gente alegre, gente contenta, gente solidaria, gente que atienden a cualquiera. Y verdaderamente el gobierno tiene que atender a su pueblo. El gobierno no puede hacerse de la vista gorda, porque es un caso muy serio. Cuando se habla de comida en un país hay que atender. El gobierno no puede dormirse con eso. El gobierno no puede dormirse con eso. El gobierno tiene que tratar de abrir los ojos. ¿Cómo un gobierno se va a quedar así estático, mirando cómo el pueblo se está cayendo a pedazos, pasando hambre? Eso es imposible, no puede ser. Para eso están los gobiernos, para atender al pueblo, no es para ignorarlo ni para hacerse a la vista gorda. Tenemos que tener un corazón más humano, porque tenemos que tratar, hermano,
de ver la cosa a otro punto de vista. No podemos cerrar los ojos en esa dificultad tan grande, en ese hoyo donde está Cuba ahora mismo. Porque es difícil lo que está pasando, mi hermano, Cuba. Yo no soy cubano, pero yo siento ese dolor, yo siento ese problema, yo lo siento cuando yo lo puedo ver en un video. Gracias a Dios que ya, por lo menos, porque ya existe YouTube y existen las redes, por lo menos ya uno conoce algo de Cuba, pero nadie conocía Cuba. Cuba era un país desconocido. A pesar de que Cuba es un país que se encuentra aquí en el Caribe, aquí en América, pero a Cuba lo teníamos como un país distante, como un país que estuviera en África, en otro lugar lejos. O sea, Cuba es un país cerca, al mismo tiempo lo tenemos lejos. Y le pido al Señor que Cuba, hermano, pueda ser un país democrático y que en un tiempo no muy lejano el socialismo desaparezca de Cuba. ¿Por qué? Porque lamentablemente el socialismo es un sistema que fracasó. El socialismo no le da avance a los países, sino que lo atrasa. El socialismo no es bueno. Solamente hay dos países con este sistema socialista y comunista, que es Cuba y Venezuela. Y le pedimos al Señor que estos dos países puedan ser libres de esos sistemas. ¿Por qué? Porque estos sistemas lo que hace es que atrasan los países. No lo adelantan, sino que lo atrasan. Es como que lo mantiene preso en el tiempo. Ejemplo, usted se va para Cuba y Cuba como que está atrapado en el tiempo. Cuba como que no ha podido desarrollarse. Cuando usted va a Cuba es como que usted va a los años 50 o los años 40. ¿Por qué? Porque Cuba se quedó atrapado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema socialista no es un sistema de garantía para que un país eche hacia adelante. Es mejor la democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia los países pueden desarrollarse, pueden avanzar, puede haber capital en un país. A veces el socialismo ataca al capitalismo, pero que no se puede vivir sin el capitalismo. Porque el capitalismo es lo que sustenta a los pueblos. Todos los países tienen que tener un capitalismo obligatoriamente. Y es necesario. Y yo les exhorto a los cubanos también que busquen de Dios, que busquen de Cristo, que busquen del Señor. Que esa es la otra alternativa también. Porque Cuba ha sido un pueblo también como que ha sacado el Evangelio. No ha permitido que el Evangelio entre. Tienen que tratar de abrirle la puerta al Evangelio, a Cristo. Vuélvanse al Señor, busquen de Dios también. Para que Cuba pueda florecer. Para que Cuba pueda prosperar. ¿Tú quieres que te diga algo? Cuba debió de ser un país próspero y rico. Cuba no debió estar así, lamentablemente. Pero el mal uso y el sistema socialista que se sembró en Cuba, lamentablemente, cayó en bancarrota, cayó en la pobreza. Pero todavía hay esperanza. Se pueden hacer cambios y tratar de sacar ese sistema socialista de Cuba que lo está enfermando. Mi deseo es que Cuba sea bendecido y sea prosperado. Yo siendo gobernante de un país o dirigente de un país, me daría vergüenza ver a mi país así, de que haciendo cola, de que haciendo fila para conseguir de que una porción como de alimento. Eso a mí se me cayera la cara de vergüenza yo ver mi país en eso. Hermano, yo me revuelco, eso me da vergüenza. Eso me da a mí, mi hermano, escalofrío. Ver mi país en eso. Dios líbrame, Señor. ¿Sabe la deshonra que es ver tu país haciendo cola para conseguir una cantidad, una porción de alimento? Mire, ¿usted sabía que la comida, el alimento, eso no se puede racionar? No se puede racionar. Si una persona trabaja, oiga bien, si una persona trabaja y gana bien y le da el deseo de que de hacer una compra gigante y grande y tenerla en su casa, ningún gobierno le puede prohibir eso. Eso está mal. ¿Por qué? Porque esa persona trabaja para qué, para alimentarse, para comer. Si le da la voluntad de comprar un saco de arroz, una lata de aceite y comprar muchas cosas y tenerla guardada y almacenada en su casa, él lo puede hacer porque él trabaja para alimentarse. Ahora bien, los gobiernos sí
están ¿para qué? Para controlar los vicios, lo que es la droga, el cigarro, el romo. Cosa de vicios sí, el gobierno está, y es deber del gobierno controlar esas cosas. La droga, el alcohol, el cigarrillo, los juegos, eso sí, pero no controlar el alimento. No, ¿por qué? Porque la persona necesita comer, necesita alimentarse, y si quiere hacer una compra grande y tenerla en su casa, puede hacerla. Ningún gobierno, oiga bien, puede prohibir eso. Aunque sea socialista, aunque sea lo que sea, no debe. No debe. ¿Por qué? Porque tiene que comer esa persona bien para alimentarse, para pensar bien. Una persona que come poco no piensa. A veces me dicen a mí, a veces yo me sorprendo con Cuba, porque Cuba es un país donde no hay comida. Es un país que siempre ha sido de escasez todo el tiempo, desde el 59, desde que se metió el socialismo en el 62. Cuba siempre ha sido un país escaso de alimentos, pero a veces yo me digo, yo veo los videos de Cuba y a veces yo veo personas como gordas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? A veces yo me digo, ¿cómo hay personas gordas en Cuba si en Cuba no hay comida? En Cuba la gente no se alimenta bien. Y a veces yo me sorprendo y yo digo, Dios mío, pero mira, un gordo en Cuba, un gordito. Yo digo, Señor, ¿y qué será? Y yo me sorprendo, verdaderamente que sí. Pero verdaderamente están a tiempo, pueden cambiar. Le voy a decir esto, Cuba debió cambiar hace mucho. Y Cuba tiene que cambiar. Cuba tiene que cambiar, tienen que tratar de sacar el socialismo, porque, mire, ya estamos en el siglo XXI, 2022, estamos en un tiempo demasiado avanzado, ya para ver un país así como tan atrasado. Porque Cuba parece como si fuera un país como de África, lamentablemente, que no debiera ser así. Cuba es un país que está en América, y Cuba parece como que si fuera un país como si fuera de África, hermano. Es una vergüenza para Cuba, ver a Cuba así. Cuba no debió ser así. Cuba debió ser uno de los países más prósperos y más lindos de América, casi mente. Cuba debió ser la Francia, de aquí, del Caribe, de Centroamérica, la Francia. Entonces Cuba se quedó como la cola. En vez de ser cabeza, se quedó como la cola. Pero ¿por qué se quedó como cola? Por el mal manejo que le dieron estos gobiernos. Por meter el socialismo. Por querer ser, entre comillas, de que un país diferente. ¿Diferente de qué? Oiga bien, los países no se desarrollan dándole comida. Entienda esto, hermano. Los países no se desarrollan dándole comida. Los países se desarrollan usted enseñándole una carrera técnica. Así que se desarrollan los países. Que se hagan capacitaciones para las mujeres, para los hombres. Que se capaciten, que aprendan una carrera. No es dándole porciones de comida. Eso es lo que hace que avergüence un país, lo atrasa. Ese no es el sistema que se debe procurar en estos tiempos, no, porque estamos en un tiempo muy avanzado. Yo como líder, como presidente, yo no puedo pretender darle comida a la gente, porque si yo me impongo a eso, darle comida y raciones de comida a la gente, yo lo que lo estoy dañando, estoy poniendo a la gente perezosa, haragana. Los gobiernos deben de hacer sistemas de preparar a los jóvenes, a la gente, a las mujeres, carreras técnicas que se preparen, aunque no vayan a la universidad, pero que se preparen con una carrera técnica. Y eso es lo que hace que un país se desarrolle, que la gente se prepare, no que se le dedique porciones de comida, no, hermano. Ya no estamos para eso, el tiempo ha cambiado mucho. Eso era de antes. Tienen que tratar de cambiar esa forma de gobierno en Cuba. Porque se le puede pasar 50 años más y se van a quedar así. Imagínese usted que lleguemos de que al 2000, por ejemplo, al 2045, al 2050, y que ya todo esté moderno y que Cuba esté así igual. Eso es fuerte. Eso es fuerte, que lleguemos de que Cuba dure 30, 40 años más. Eso es imaginable, hermano. Eso no puede ser. Que Cuba dure 20, 25 años más así, en el socialismo, no, eso es algo que no se puede creer. Pero yo no entiendo, yo a veces no entiendo, pero ¿cómo los militares en Cuba, si ellos aman su país de verdad, como ellos dicen que aman su país, si ellos ven los videos, cómo está Cuba derrumbándose,
y ellos se quedan así como si nada. Entonces los militares en Cuba tienen que examinarse. O son ciegos, o no tienen cerebro, o algo hay. Hermano, porque usted es humano, usted tiene que ver la situación de su país, el hambre que está pasando. A usted militar, cubano, usted mismo. Entiéndame, por favor, sea más humano, sea inteligente, sea sabio. Su país, su gente, su prima, su hermano, su cuñado, su familia está pasando hambre. Quizás su abuelo está haciendo una fila ahí, enfermo. A usted, militar cubano, boina negra, a usted mismo le digo esto. Tiene que recapacitar, hermano. Y ojalá usted me esté viendo en este video. A usted, militar, boina negra. Vea su video de su país, hermano. Su país se está derrumbando. Tiene que tener sentimiento como humano. No deje que el socialismo te saque el corazón y te vuelva una máquina. Tú eres un humano. No deje que el comunismo, hermano, te haga una persona fría, una persona de sangre azul. Tú tienes sangre roja. Tú sientes, tú tienes que ver, preocuparte por el problema de Cuba, por el hambre que hay, por el atraso que hay. A ti, boina negra, cubana, militar, que seguramente te da envidia cuando tú ves los países de Francia, a esos países que están desarrollados, que tú lo ves y te dices, wow, si mi país fuera así, si mi país no estuviera atrasado, yo fuera quizás, eso fuera un orgullo para mi país. Boina negra, militar boina negra de Cuba. Hay tiempo, se puede cambiar tu país todavía. No dejes que tu país se atrase, no dejes que tu país, que el tiempo pase y se quede ahí mismo atacado. Tú puedes luchar por tu país, para que tu país sea libre. Yo lo que le pido es que Cuba pueda ser un país normal, que Cuba pueda ser un país funcional, que la gente anden felices en la calle. Ese es mi deseo, de aquí, desde mi canal aquí, sin sabotaje oficial, te lo digo, boina negra, cubano, boina negra. Lucha por tu país, lucha por tu país. Hay que tratar de sacar el socialismo. Ya el socialismo, ya eso no se usa. Estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI, 2022. Eso no se usa, hermano. El socialismo, eso no se usa. Eso se usaba ya tiempo atrás. Militar, cubano, lucha por tu país. Que tu país pueda avanzar y pueda ser un país feliz, donde abunde el alimento y abunde la comida, donde no haya escasez, y donde ustedes se sientan orgullosos de ser cubanos, que ustedes puedan presentar a Cuba como un país lindo, como un país precioso, y que Cuba no sea un país, hermano, abandonado y con tanta miseria y pobreza. Porque hay una realidad en Cuba. A veces quieren presentar solamente lo bonito, pero hay una realidad, hermano, que se está viendo en el mundo. Y es que Cuba, hermano, se está hundiendo. Cuba se está hundiendo, es como un barco que se está hundiendo y no se ve el tripulante, no se ve el que está manejando tampoco el barco, no se ve. Y todo el mundo anda desesperado en Cuba. Hay que tratar, Cuba tiene que tratar de cambiar, ya está bueno. Ese socialismo tiene que irse, ya está bueno. Yo quiero ver a Cuba ya diferente. Quiero que Cuba sea un país democrático, como otro país. Democrático. Venezuela también, que sea democrático. Que haya libertad. Que la gente pueda comer sin hacer fila. Y que si a la gente le da la voluntad de hacer una compra gigante y tenerla en su casa, tenerla. Sin que nadie se lo impida. Voy a dejar este video hasta aquí. Boina negra, cubano, reflexiona. Que tú tienes un país lindo. No dejes que el socialismo te lo dañe y te lo trague y te lo seque. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y hasta aquí fue esta reflexión. Y te recuerdo que esto fue sin sabotaje oficial.